Comenzar con el tema. El tema de hoy es la Biblia. Quiero empezar leyendo un versículo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La primera vez que yo empecé a acercarme a Dios, cuando yo leía la Biblia, me confrontaba muchísimo. Es muy poderosa. Me confrontaba mucho porque yo en mi juventud decía que, y comento esto porque yo sé que se van a encontrar con personas que piensen lo mismo que yo. En mi juventud yo le decía a mi mamá que la Biblia era solo un libro. Y después en mi búsqueda de Dios me doy cuenta de que, wow, no es solo un libro. Me confrontó de una manera muy poderosa, te transforma. Y quería comenzar esta enseñanza con este versículo. La palabra de Dios es nuestra herramienta. Con la palabra de Dios afilamos nuestra espada. Y a veces no hurgamos, no escudriñamos, no la leemos. Pero buenas noches, Ana, bendiciones. Pero por eso quería recordarles este versículo el día de hoy, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y corta, y penetra en el alma y penetra en el espíritu. Y también quiero recordar esto que contestó Jesús, lo que le contestó Jesús a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que tú puedas tener una vida completa y plena, tú te tienes que alimentar no solamente de aquellos alimentos que entran por la boca, no solamente de lo que consumes en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu cena. Tú tienes que buscar alimentarte todo el tiempo, todos los días, de la porción de la palabra que tiene Dios para ti. Tratar de buscarlo, tratar de escudriñar, porque la Biblia es en serio maravillosa, es tan misteriosa y la palabra es tan poderosa y hay tanta sabiduría. Por eso es que la palabra de Dios logra transformar y cambiar a las personas, porque hay poder en la palabra. Solamente que a veces, no sé si te ha pasado, a mí me pasa, todavía me pasa, a veces cuando quiero leer, pues de repente ya te da sueño, de repente ya todos los dolores que tengas te llegan, todas las distracciones te llegan. ¿Por qué llegan esas distracciones? Porque hay poder en leer la palabra de Dios. Hay poder. Y hoy vamos a estudiar cómo está conformada la Biblia. Amén. El significado de la Biblia viene del griego y es Biblius. Son libros. La Biblia se desarrolla en varios escritos en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. El origen de la Biblia comienza alrededor del 1500 aproximadamente, antes de la llegada de Jesucristo, cuando Job escribió el primer libro, y llega hasta el año 95 después de Cristo, cuando el apóstol Juan escribe aproximadamente en el 1600. La Biblia, como tú la lees, no se leía así al inicio. En los tiempos de Jesús había una parte, no sé si tú en algún momento has tenido la oportunidad de ver cómo era una sinagoga, pero en las sinagogas había en la parte de en medio, justo en medio, como un rectángulo que era llamada la cátedra de Moisés. Solamente una persona de autoridad podía llegar a ese lugar a leer un rollo, porque antes la Biblia no estaba compuesta como tú la ves, con un libro y que estaba dividida en secciones. La Biblia eran rollos,
Y en la parte de atrás de la sinagoga, hasta el fondo, había como un pequeño almacén, por así decirlo, donde ahí se guardaban los rollos y se sacaba la porción que se iba a leer cada semana. Así es como se leía la Biblia en los tiempos de Jesús, así es como leían las porciones de la palabra de Dios en esos tiempos. No es como lo vemos ahora. Utilizaban marcas conocidas como parashat para dividir los primeros 5 libros, los primeros 5 libros eran su ley y estaban divididas en 54 secciones. Estas porciones se leían semanalmente. Me parece bonito porque pienso que a veces hay cosas que nosotros deberíamos tomar. La palabra de Dios dice que nos quedemos con lo bueno y desechemos lo malo. Y en la cultura hebrea, un niño tienen esa visión, imponen a los niños a leer mucho la palabra de Dios y a muy corta edad ellos ya se saben el Pentateuco de memoria. Eso es algo que tal vez nosotros deberíamos retomar para nuestra vida, no tomar únicamente estas separaciones de la Biblia. La pastora Adriana siempre hace mucho énfasis en que una persona tiene que leer 7 versículos diario, 2 en la mañana, 3 en la mañana, 2 en tu hora de comida y 2 en la noche. Y la manera en que ellos llevaban esta forma de leer es muy interesante porque ellos semanalmente iban tomando una porción y se le iban diciendo a la congregación que iba a la sinagoga. Una persona que estudiaba la ley era quien explicaba esa porción de la sinagoga. Esto era una manera también de que las familias se pudieran alimentar de la palabra de Dios, y esto me parece hermoso porque a veces las personas que creemos en Jesús, las personas que decimos que tenemos una relación con Dios, no buscamos ese alimento, no buscamos esa palabra diario. O a veces yo estoy segura que habrá personas que pasan un periodo prolongado de tiempo sin buscar esa palabra y ese alimento de Dios, por la vida, por las preocupaciones, por las cosas que pasan, por la prisa, por el trabajo, por el cansancio, por el sueño, por 1000 situaciones. Pero yo quiero hoy recordarme a mí también, porque siempre que yo hablo de algo, no solamente se los hablo a ustedes, sino que también me lo estoy diciendo a mí. Hay que hacer nuestra toda esta palabra que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante. Tú quieres un cambio en tu vida, tienes que empezar a leer más la Biblia, tienes que empezar a esforzarte para escudriñar más. Tu maestro es el Espíritu Santo, Él es quien te va a revelar los significados, los misterios, quien te va a ayudar a escudriñar. Pero tal vez por eso algunas situaciones en tu vida están un poco detenidas, tu relación con Dios tal vez está un poquito fría, tienes que buscar más intimidad, buscar más revelación, buscar más la palabra de Dios, porque es como directamente Él te va a hablar. Bendiciones. A veces las personas vamos buscando la palabra en otros, vamos pidiendo, dame profecía, quiero que el profeta me diga, o el hermano que vemos que tiene mucha unción, que ora muy bonito, o que nosotros sentimos la presencia ahí cuando alguien está orando, queremos que nos dé una palabra, pero ¿qué crees? La palabra está a tu alcance en tu Biblia, en la Biblia que tal vez tienes ahí olvidada, en la Biblia que tal vez tienes ahí nada más cogiendo polvo. Y la palabra de Dios es viva y te puede hablar y te puede dar los mejores consejos. Y leer la palabra, como ya lo hemos venido viendo toda esta semana, es la que te va a complementar, la que te va a acercar en tu relación con Dios, va a cambiar tu mente, va a cambiar la perspectiva de tu vida y te va a cambiar ese chip, esa mentalidad que tú tienes, te va a dar identidad. Entonces yo te hago la invitación a que tal vez tomes más tiempo para leer la palabra de Dios.
que tomes más tiempo para escudriñar, para que Dios te hable a través de su palabra. Yo creo que eso es el mensaje fundamental del día de hoy. A veces tenemos que dejar que otras personas alimenten nuestras emociones y buscar que el Creador nos alimente, nos dé ese alimento, que el Creador es el que te diga que estás mal, que como yo les dije que la palabra me confrontaba, te confronte a ti también y te diga, estás mal en esto. Y cuando tú lees, a veces pienso que también las personas no queremos leer la palabra porque no queremos ser confrontados. Porque a mí me confrontaba, porque yo leía y yo decía, bueno, estoy haciendo esto mal, quiero hacer como que no lo leí, quiero hacer como que eso no está ahí, pero ¿qué crees? Si está y tú lo sabes. A veces nosotros también tenemos que rendirnos. Si tú quieres un cambio verdadero en tu vida, tú tienes que buscar fortalecer más tu relación con Dios y ningún líder va a hacer eso por ti, eso es decisión tuya. Recordemos que la salvación es personal y la relación que tú tengas con Dios también es personal. Haz tuyo esto que dice Dios de que su palabra es viva y es eficaz. Su palabra corta, te va a cortar el alma, te va a cortar el corazón, te va a confrontar, pero también te va a lavar, te va a purificar, te va a cambiar la mentalidad, te va a cambiar la perspectiva, te va a dar fortaleza. Todo lo que tú crees que no puedes en tus propias fuerzas, cuando tú empieces a leer la palabra de Dios, lo vas a obtener. Porque hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces los hebreos ya empezaron a a seccionar la palabra de Dios para adquirir estas enseñanzas semanales para que su pueblo se alimentara a través de estas personas que se metían en esa cátedra de Moisés, que era un lugar físico, y se les daba esas enseñanzas. A lo largo de la historia fueron seccionando esas enseñanzas en versículos también. Ellos podríamos afirmar que fueron los primeros en realizar divisiones al texto con fines prácticos, para encontrar la porción más rápido, para enseñar, para redarguir. Y la historia de la Biblia es muy compleja. Podríamos tardar horas y horas y semanas para hablar de esto, pero vamos ahorita a repasar las características más generales para que ustedes refresquen la información. Y bueno, hay una persona que se llamaba Stephen Langton. Esta persona era un arzobispo y esta persona desempeñó un papel fundamental para cómo tú lees la Biblia el día de hoy, porque esta persona creó un sistema de divisiones que alrededor del año 1205 dividió la Biblia en capítulos con el objetivo de facilitar la escritura y el estudio de la misma. Entonces, este sistema después fue adoptado por la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? No es otra cosa más que la traducción de la Biblia al latín. Y gracias a este sistema para seccionar la Biblia, para poder estudiarla, es como esta Biblia se fue traduciendo en varios idiomas y se fue seccionando de esa manera. Amén. Este sistema fue crucial porque permitió que hubiera una división de los libros de la Biblia y seccionarlos también por versículos. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y lo vamos a ver el sustento en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Te va a enseñar a vivir, te va a enseñar a ser mejor persona, mejor padre, mejor hijo de Dios, mejor empleado, mejor esposo. Cualquier aspecto de tu vida te va a enseñar a mejorarlo, te va a redarguir, te va a confrontar cuando la palabra sea dura, cuando tú estés haciendo algo mal también te va a confrontar, te va a corregir y te va a instruir en caminos de justicia. Eso es lo que va a hacer la palabra en tu vida. Tiene muchos beneficios leer la palabra de Dios. Muchísimos, muchísimos. La Biblia aproximadamente se escribió por 40 escritores y tardó
14 siglos para escribirse, 1400 años para escribir la Biblia. Justo este tiempo siento que es lo que hace la Biblia tan completa y tan compleja, porque tiene profecías cumplidas, te habla de hechos reales, hay muchos hechos históricos que se pueden comprobar a la luz de la Biblia, otros todavía la arqueología y la ciencia no han podido llegar a poder descifrar los misterios que hay en la Biblia, pero la Biblia es en realidad misteriosa, es fascinante, es apasionante. Yo te invito en serio a que abras tu Biblia más, a que leas más, a que la estudies. La Biblia está formada está dividida en 2 secciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y contiene el trato de Dios con el hombre, desde la creación hasta 400 antes de Cristo. Y también está conformada por el Nuevo Testamento, que son 27 libros, y que registra el nacimiento de Juan, vida de Jesús y muerte de Jesús. Amén. Termina con la revelación del apóstol Juan. En total, la Biblia está compuesta por 66 libros. Estos libros se dividen en Pentateuco, que son los primeros 5 libros, históricos son 12, poéticos son 5 libros, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son 5 libros y los profetas menores son 12. Y vamos a ir hablando un poquito de cada libro para que veas que realmente se adapta a cada aspecto de la vida y que Dios no se olvidó de nada y que trató de poner muchas cosas, muchas variantes de lo que podría sucederte en cada uno de estos libros. Amén. El Pentateuco es el libro escrito por Moisés, son los primeros 5 libros y es la ley de los hebreos. Narra la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, el pacto de Dios con ellos, narra el Éxodo. Y estos libros contienen también la ley de Dios para su pueblo. Los judíos conocen estos 5 libros como la Torá y son los libros que te digo que un judío o un hebreo tenía que aprenderse de memoria, tenía que memorizar estos 5 libros. Y la Torá, ya habíamos hablado de esto el lunes que hablamos de la ley, pero significa ley, pero también es una instrucción, es la manera que te dice Dios, tienes que vivir de esta manera, o en ese momento dijo, tienes que vivir de esta manera. Amén. El Pentateuco vamos a encontrar Génesis, relata la creación y el nacimiento del pueblo escogido por Dios. Vamos a encontrar Éxodo, que relata la salida del pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos a encontrar también el libro del Levítico. Este libro habla de la purificación y de cómo debía el pueblo de Dios acercarse a él. Vamos a encontrar el libro de Números también, que cuenta los años de miseria. Es el libro de los censos también. Y vamos a encontrar también Deuteronomios. Es un ruego personal y un resumen final de lo que el pueblo había vivido y debía ser. Amén. Después tenemos los libros históricos. Estos libros históricos narran la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Narra la historia de los hombres que Dios usó para esta liberación, elección de reyes e historias de la rebelión del pueblo. Narra también la misericordia de Dios para el mismo pueblo. Estos libros son el libro de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después vamos a encontrar también los libros poéticos. Estos libros son 5 y van desde Job hasta Cantar de los Cantares. En estos libros vamos a encontrar colecciones de poemas, de adoración, cánticos de alabanza, proverbios, instrucciones
y palabras de sabiduría que sirven para una guía, orientación para diferentes ámbitos de la vida. El día sábado estuvimos leyendo algo de proverbios y wow, en verdad que es algo que no, o sea, no pasa el tiempo por esas enseñanzas. Tú puedes estar leyendo un salmo que te va a ayudar a orar, te va a enseñar también aquellas herramientas que puedes utilizar en tu oración, te muestra promesas de Dios, te muestra también la protección de Dios. Y en Proverbios vamos a leer muchos libros con mucha sabiduría. Este libro fue escrito por Salomón, son porciones que no tienen desperdicio porque se adaptan aún al día de hoy. Si tú los empiezas a analizar y los empiezas a leer, te vas a dar cuenta de que muchos tienen aplicación en el día de hoy. El día sábado estuvimos leyendo Proverbios 7 y wow, de verdad que cuando yo estaba preparando el tema yo decía, esto es tan actual, pero tan actual. O sea que no hay ninguna cosita que yo podría decir, esto se desperdicia porque esto se aplica al día de hoy y eso es impresionante, que la palabra de Dios aplica a cualquier tiempo. Amén. Estos libros están conformados, quedamos que eran los libros poéticos, por Job, Eclesiastés, Salmos, Cantares y Proverbios. Y después nos vamos a ir a los libros proféticos. Los libros proféticos son palabras proféticas y revelaciones que Dios le dio al pueblo por medio de varios profetas. Estos libros relatan problemas, relatan guerras, relatan castigos, relatan también los mensajes que Dios les decía a los reyes, por ejemplo, las instrucciones o el llamado para arrepentirse de su pueblo cuando estaban hablando, cuando estaban haciendo cosas mal, cuando estaban acercándose a prácticas que a Dios no le gustaban. Estos libros también dan palabra de revelación sobre el futuro del pueblo de Israel, la venida del Mesías y el fin del mundo. Vamos a encontrar muchas porciones donde ya se habla de Jesús, muchas profecías de la venida del Mesías, profecías que si nosotros analizamos en el Nuevo Testamento, los libros donde ya está Jesús, donde ya empieza Jesús su ministerio, se cumplen. Por eso le digo que la Biblia es un libro en verdad impresionante. Hay muchas profecías que se cumplieron y hay que recordar que estos libros se escribieron mucho tiempo con anticipación antes del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos más de la Biblia? Porque esa es nuestra herramienta. Porque nosotros tenemos que tomar nuestra espada, saberla utilizar, conocer más de Dios, hurgar más en su palabra. A través de la palabra de Dios es como vas a conocer tú más al Señor, es como te va a hablar a ti, pero también es como vas a afianzar esa fe, va a crecer el conocimiento de Dios, pero va a crecer también más tu amor, tu compromiso, y vas a ver que Dios tiene maneras muy particulares de actuar y vas a empezar también a reconocer esas maneras de actuar en tu vida. Es una manera de verdad muy hermosa de empezar a conocer a Dios, el acercarnos más a su palabra, el todos los días leerla, todos los días tomar alguna porción y escudriñarla y analizarla. Y se trata de estarla pensando y pensando y pensando y pensando. Dejar un poquito de lado aquellos pensamientos que llegan a tu mente y están constantemente ahí taladrando tu cabeza, y mejor tomar una porción de la palabra y empezar a analizarla y empezar a escudriñar más en ella. Amén. Tenemos primero el libro de los profetas mayores. Son 5 libros donde encontramos a Isaías, a Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y estos 5 libros son un llamado al arrepentimiento para que Dios pueda mostrar la misericordia a su pueblo. Se describen como mayores porque sus libros son más largos y su contenido tiene una trascendencia muy amplia, a nivel incluso global. Son libros más largos, por eso es que
Se les dice así, el libro Profetas Mayores, es la sección de los profetas mayores. Y después vamos a encontrar también la sección de los profetas menores. Son denominados profetas menores por la extensión corta de sus escritos, mas no por su contenido. Un ejemplo de estos profetas menores es el libro de Oseas y de Zacarías. Aunque casi son tan largos como el libro de Daniel, el contenido de estos dos libros es más específico. No significa que estos libros son menos importantes que el de los profetas mayores. Toda la Biblia es importante, pero bueno, son relatos, son historias. El libro es un libro más corto. Vamos a encontrar en el libro de los profetas menores las siguientes porciones. Vamos a encontrar la porción de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Y después después ya pasamos toda esta sección del Antiguo Testamento y nosotros tenemos que empezar a descubrir el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se va a centrar la Biblia en la vida, las enseñanzas y obras de nuestro Señor Jesucristo. Contiene 27 libros que están en griego y se divide en 4 secciones principales: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y Apocalipsis. Amén. Tenemos un enfoque en la vida de Jesucristo. Se presenta la vida, se presenta el ministerio, se presenta también la muerte y resurrección de Jesús, así como sus enseñanzas y su papel como el Mesías, el Mesías que era prometido. Nosotros tenemos que centrarnos mucho en leer muchísimo toda la Biblia, pero muchísimo el Nuevo Testamento, porque tenemos que buscar ser más como Jesús todos los días, tenemos que buscar ser imitadores. Hay que recordar que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Solamente a través de Él vamos a poder llegar al Padre y tenemos que siempre estar analizando por qué hacía Él, por qué lo hacía, tratar de ver como Él, actuar como Él, amar como Él, ser pacientes como Él. Todas nuestras vidas, todas nuestras acciones, decisiones, todo tenemos que filtrarlo por medio de la palabra y tenemos que buscar ser más imitadores de Jesús. Vamos a encontrar también el nuevo pacto, donde el nuevo pacto es a través de la muerte de Jesús, a través de su crucifixión, de su resurrección. Es como nosotros nos vamos a reconciliar con el Padre por medio de ese sacrificio. Hay muchísimos misterios en toda la Biblia. Nosotros tenemos que buscar de continuo, estar leyendo, estar buscando esa revelación. Yo sé que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros tal vez nos espera todas las noches para ver si hoy sí vamos a leer la palabra de Dios, si hoy sí vamos a agarrar nuestra Biblia, vamos a abrirla y hoy tal vez te va a dirigir hacia aquella porción de la palabra que Él ya tiene destinada para ti en este día y en esta hora. Y cuántas veces nosotros hacemos caso omiso de... A mí me ha pasado algunas ocasiones que llego muy cansada o la semana fue muy ajetreada y tal vez durante el trabajo tengo muchas ganas de leer la Biblia, tengo muchas ganas y digo, voy a llegar y la voy a leer. Y ya llego a mi casa y ya no la leí porque me ganó el sueño, porque pasaron cosas. Pero así como me pasa a mí, yo sé que tal vez te pasa a ti. Pero eso es porque el Espíritu Santo te está dando ese querer y ese hacer de abrir la Biblia, de buscarlo más, de buscar más intimidad.
Y nosotros tenemos que esforzarnos para, como decía el pastor Juan hace ratito, que cuando empezaba el servicio, tenemos que esforzarnos más, vencer la carne, vencer el sueño, vencer la pereza, leer más, instruirnos más, esforzarnos más, dar ese extra, porque ese extra es para Dios, no es para una persona, no es para un pastor, no es para la pastora Adriana, no es para una congregación. Ese extra es para Dios, porque Dios nos da muchísimo todo el tiempo y nosotros tenemos que tratar con ese mismo respeto y reverencia las palabras que Él nos dio, concientizar que su palabra es viva, concientizar que Él nos puede dar mensajes y nos puede revelar cosas a través de su palabra. Amén. Después vamos a encontrar escritos apostólicos. Fueron escritos por los apóstoles y otros líderes de la iglesia primitiva, transmitiendo testimonios sobre Jesús y estableciendo las bases de la fe cristiana. Encontramos diversos géneros literarios en la Biblia. Vamos a encontrar los evangélicos, hechos, las cartas de los apóstoles, cartas pastorales, epístolas, libros proféticos como Apocalipsis. Vamos a encontrar enseñanzas sobre la salvación. Explica a la humanidad cómo puedes obtener la salvación a través de Jesucristo y te da fundamentos para tu fe, va a avivar tu fe. El día de ayer estábamos hablando que el creer en Jesús, el haber dado ese salto, el haber tomado esa decisión de aceptarlo, por medio de su sangre te complementa. La palabra de Dios ayuda a ese complemento. La palabra de Dios te va a decir cómo hacer, te va a decir cómo dirigirte, te va a decir cómo actuar, te va a aumentar también tu fe. ¿De qué manera va a aumentar tu fe? Cuando tú empiezas una relación con alguien, tú no le das luego la confianza, tú te tienes que esperar a ver si esa persona cómo es, qué costumbres tiene, qué hace, qué le gusta, cómo actúa, su temperamento, su carácter. Es lo mismo para con Dios, tú tienes que empezar a formar esa relación con Él y a conocerlo cada vez más, a conocer a Jesús, a conocer al Espíritu Santo, a saber qué les agrada, qué les desagrada, qué aman, qué les gusta. Así es como tú vas a empezar a fortalecer tu relación y la fe que tú tengas. Solamente a través de su palabra. ¿Y sabes qué? También a través de su palabra no vas a poder ser engañado. Tú tienes que, porque ahora lo que decía el pastor Juan es muy importante. Es tan fácil que las personas vengan y tergiversen la palabra de Dios, y con qué herramientas vas a decir tú, bueno, me está diciendo la verdad o me está diciendo mentiras. Solamente va a ser a través de que tú busques ese conocimiento, que tú busques ese acercamiento con la palabra de Dios, que tú busques el saber más, el escudriñar más. Dios, yo estoy segura que el Espíritu Santo, en cuanto tú empieces a tener más intimidad con Él, Él te va a dar revelación de cosas que tú ni imaginas. Te va a mostrar cosas increíbles de tu vida, de la vida, de las personas que están retratadas en la Biblia. También te va a revelar misterios. Se trata de que vivamos la palabra. ¿Y cómo vas a vivir la palabra si no la lees? ¿Cómo vas a saber cómo dirigirte? ¿Cómo vas a formar una identidad si tú no abres la Biblia y no lees lo que viene en la Biblia? Si tú no filtras lo que escuchas a través de esos videos, de prédicas, de los pastores, de las iglesias, si tú no filtras el alimento que te están dando a través de la palabra de Dios, solamente es a través de la palabra que tú te vas a fortalecer y que Dios te va a hablar a ti de manera personal. Solamente necesitas eso, tomar la Biblia que tienes en casa, abrirla y buscar ese texto, esa porción que Dios tiene preparado para ti el día de hoy, el día de mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. Hay que recordar que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Amén.
El Nuevo Testamento está escrito en griego koine. Ese es el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué me gusta hablar de esto? Porque a veces las traducciones, cuando no tienes el contexto completo de la cultura, se pueden confundir. Entonces, a veces cuando yo no entiendo algo de lo que estoy leyendo, me voy a buscar la palabra original en el idioma original para darme una idea de lo que se quería decir. Porque en el idioma actual, hablando del idioma actual, si yo hablo no sé, mi hermanito Gilbert, que es de Venezuela, o con mi pastora Adriana, que es de Colombia, a veces simplemente por los tecnicismos y por algunas frases que hablamos de manera coloquial, pues la comunicación se llega a afectar, porque a veces yo no podría llegar a no entender alguna cosa que ellos me digan o viceversa, que ellos tal vez no entiendan algo que yo les estoy comentando. Ahora imagínense con un texto de hace muchos años. Dios trae revelación a través también de hurgar su palabra, de escudriñarla. Si algo te genera duda cuando lees la Biblia, si algo no lo entiendes, búscalo. Tenemos muchas herramientas a la mano, tenemos Google, podemos buscar el idioma original, te puedes acercar a tu pastor, a que te explique y te dé un contexto, pero sobre todo está el Espíritu Santo, que es el que te enseña, te redarguye, te instruye. Yo tengo una anécdota muy interesante respecto a esto. Cuando me pasaba mucho, cuando yo leía la porción de cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, a mí me generaba mucha duda porque yo decía, o sea, la situación me parecía un poco rara, porque yo decía, ¿por qué le estás preguntando 3 veces eso, no? Al escudriñar, porque pues yo dije, no. Y también siento que leer la palabra es como tener una conversación con Dios, de cuando comienzas a conocer a alguien y no te quieres quedar con la incertidumbre de tú tienes duda de algo y tú quieres saber esa respuesta porque quieres conocer a la otra persona con la que estás hablando. Y así me pasa a mí, yo quiero conocer y escudriñar más de Dios, y a veces hay cosas que me gana tanto la curiosidad que no puedo simplemente pasar de largo, tengo que saber y tengo que preguntar y tengo que escudriñar porque quiero saber qué significa. Y Dios responde, Dios te responde. Dios me respondió en esa ocasión de una manera muy hermosa, me dio revelación de esa porción de la palabra. Y yo te quiero hacer la invitación el día de hoy para que tú abras más tu Biblia, para que no la dejes ahí en un librero, para que no la dejes ahí cerrada. La palabra de Dios va a tener poder cuando tú la tomes y la vivas, y la leas y la escudriñes. Solamente así. En México, no sé si en otros países suceda, pero en México, en pueblos o sobre todo como en contextos católicos, porque muchas familias mexicanas venimos de ese contexto católico, lo que hacen no es únicamente tener la Biblia en la sala abierta y nunca la leen. O sea, la tienen ahí como si fuera un adorno, jamás la toman. Esa Biblia nada más está ahí empolvándose porque nunca la leen. Y es algo muy triste porque a veces decimos, bueno, mi vida está de esta manera o de esta otra, yo no puedo cambiar, no puedo salir de esta situación, me siento triste, me siento mal, me siento depresivo, me siento en realidad terrible, perdido, vacío. Pero la respuesta muchas veces está ahí al alcance de tus manos, así enfrente de ti. Toma tu Biblia y escudriñala y tómala como si fuera tu salvación, porque es tu salvación. Es lo que te va a dar esa llenura, es lo que te va a dar esas herramientas para que tú salgas adelante, te va a dar palabra de Dios. Es en realidad muy poderoso una Biblia, y nosotros a veces no concientizamos el poder que tiene
tener una Biblia en casa y poder leerla y poder escudriñarla y poder buscar. Amén. Como ya les decía, el Nuevo Testamento se va a dividir en los evangelios, que son 4 libros, libros históricos, que es 1, cartas o epístolas paulinas, que son 21, y revelaciones, que es un libro y es el Apocalipsis. Los evangelios narran el nacimiento de Jesús, su vida, sus obras, muerte y resurrección. Y son los relatos que describen cómo fueron las experiencias de los discípulos de Jesús, su visión, su impacto en las personas, lo que provocaba, los milagros, lo que decía, cómo les hablaba, cómo actuaba. ¿Saben lo poderoso que es que tengas así delante de tus manos la capacidad de poder imaginar cómo Jesús veía a otras personas, cómo Jesús les hablaba, cómo Jesús les tenía paciencia? Es muy poderoso que tú tengas eso a tu alcance y que no lo estemos aprovechando. Es una tristeza que no estemos tomando esos libros para poder hacernos una idea, no por nuestras propias ideas, no con nuestras propias herramientas, sino con la palabra de Dios misma de cómo era Jesús, cómo actuaba. No solamente es el hecho de ser imitadores de Él, sino es el hecho de conocerlo a través de su palabra, de que empieces a tomar esa palabra y hacerla viva y que empieces realmente a pedirle al Espíritu Santo, tráeme revelación de esta porción, de por qué Jesús hizo esto, qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, qué quería, tenía miedo, tenía dolor, qué estaba pasando en ese momento. No solamente tomar eso como un simple texto y seguir, sino tomarlo y pedirle al Espíritu Santo que ese texto cobre vida delante de tus ojos. Eso es lo que deberíamos de estar buscando, esa revelación. La palabra evangelio viene del griego y significa buena noticia. Estos libros son fundamentales para el cristianismo, ya que revelan los misterios de Dios a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo vino, se hizo carne y nos vino a enseñar cómo llevar la ley de Dios, nos vino a enseñar cómo comportarnos, vino a quitar toda la religiosidad, vino a quitar todas aquellas cosas que sobraban y vino a marcar cómo debía ser la conducta de sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Amén. Yo te hago la invitación en este día a que tú tomes tu Biblia y empieces a alimentarte como desesperado de esa palabra, que empieces a buscar esa revelación a Jesús. ¿Quieres buscar desesperadamente a Jesús? Bueno, búscalo en la Biblia. Toma tu Biblia y empieza a devorar tu Biblia. Ya la leíste completa, no importa, vuélvela a leer. Léela todas las veces que sean necesario. Yo te puedo asegurar que cuando tú la acabes de leer y la vuelvas a leer, vas a tener revelación. Lo digo y me emociono. Imagínate que tú tengas delante de tus manos esta capacidad de poder pedirle al Espíritu Santo que te muestre a Jesús realmente como estaba en ese momento, que te muestre cómo es el mismo Espíritu Santo, que te muestre a Dios también. Es muy poderoso y es una pena que tal vez los brujos estén tomando la palabra de Dios y ellos estén utilizándola para cosas indebidas y nosotros no creamos con esa fe y con esa hambre y con esa certeza que ahí vamos a encontrar a Jesús y vamos a encontrar a Dios y vamos a encontrar al Espíritu Santo. Estos libros son la base de la fe cristiana, ya que representan a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Ofrecen diferentes perspectivas de su vida y de su ministerio, lo que permite que tú comprendas más a Jesús, que lo comprendas más como el Hijo de Dios, que comprendas más a Jesús como aquel ser humano que vino y que se encarnó en la tierra, que tú comprendas más por qué hacía lo que hacía,
Ayer mi hermanita Annie dio una porción, tuvimos una reunión interna y ella decía que Jesús hablaba en parábolas porque quería que las personas se acercaran con esa hambre de decirle, ¿qué quieres decir? Eso era un filtro para que estas personas tuvieran ese interés y le mostraran ese interés para él poder darles esos tesoros. Yo te hago la invitación a que tú busques ese tesoro, que no seas esa persona que pasa de largo como si solamente fueran palabras al aire, sino que tú busques que el Espíritu Santo te revele esas perlas de conocimiento y las derrame sobre tu vida. Yo te hago esa invitación en el nombre de Jesús. Son una fuente de guía y son una fuente de enseñanza para los cristianos y te inspiran a vivir de acuerdo a los valores y principios que Él enseñó por medio de su palabra, y no solo de su palabra, de sus acciones, porque Jesús hacía, hablaba y hacía, y es de lo que nosotros debemos ser imitadores no solamente en decir tengo fe en Jesús, sino de hacer lo que Jesús hubiera hecho, lo que le agrada. Amén. Tenemos también libros históricos como Hechos de los Apóstoles, y narra la vida de los primeros cristianos y narra también la llegada de la persona poderosa de nuestro amado, precioso Espíritu Santo. Narra también a los primeros mártires y narra la expansión del Evangelio de Jesús por todo el mundo. ¡Wow! Eso también nos muestra lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo. Nos va a poder permitir conocer más al Espíritu Santo, tomar lo que a Él le gustaba, lo que no le gustaba, el poder que tenía, porque es una persona sumamente poderosa, pero también muy amorosa, que se puede contristar. Amén. Hechos de los Apóstoles relatan la historia de la iglesia primitiva desde la ascensión de Jesús hasta el primer encarcelamiento de Pablo. Y los autores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que Hechos fue escrito por Lucas. Su propósito es dar testimonio de Jesús y promover la fe cristiana. Este libro se va desarrollando en la cultura grecorromana. Amén. A mí también me apasiona mucho el conocer el contexto histórico, porque como ya les digo, a lo mejor habrá cosas que en México a ustedes les parezcan raras, o a mí de Colombia, o a mí de Venezuela, o de cualquier otra parte del mundo, pero también es muy interesante el adentrarte en la historia y el preguntarte cómo habrá vivido Jesús, qué comía, dónde dormía, cómo era su casa, por dónde caminaba, qué hacía, cuánto tiempo se tardaba. A mí me da mucha curiosidad de todo ese tipo de cosas, y yo siento que es como una manera de ir conociendo a alguien, de ir conociendo sus hábitos, sus gustos, y yo te invito a que emplees tu mente para que no que lo busques de la misma manera que yo, sino que tú lo busques a tu manera, con tus anhelos, con tus dudas, con tu propia hambre, pero que empieces a tener eso, hambre de Él, hambre de conocerlo, hambre de buscar su amor, de buscar su rostro. Los libros históricos abordan temas como el reino de Dios, la salvación, la redención, la gracia y la esperanza. Y estos libros tienen una influencia en nuestra cultura, en lo ético, en lo moral, y siguen siendo relevantes aún al día de hoy. ¿Por qué creen que la Biblia es de los libros más atacados? ¿Por qué no atacan los libros budistas? ¿Por qué no atacan los libros hindús? ¿Por qué no atacan al Corán? ¿Por qué creen que no atacan otros libros o otros libros de religiones? ¿Por qué siempre el ataque es contra la Biblia? Porque en la Biblia hay poder, porque en la palabra de Dios hay poder, la palabra de Dios es viva, y por eso siempre el ataque está enfocado en la Biblia. Nosotros tenemos que también tener esas bases para poder nosotros estar bien centrados y cimentados en nuestras creencias, para que no llegue otra persona y te mueva de tu fe.
Por eso es que tú tienes que cimentar esa fe en la roca que es Jesús, y solo vas a encontrar a Jesús ahí, en ese libro, en la Biblia. Tenemos también las cartas o epístolas. Se les llama así porque fueron escritas por el apóstol Pablo a las iglesias que establecía. Una carta o una epístola se refieren a un mensaje escrito a un destinatario. A menudo se usa en contextos religiosos o literarios para referirse a cartas más formales o extensas, especialmente con un propósito moral, con un propósito instructivo o persuasivo. Estas cartas tenían la finalidad de instruir a esas iglesias para que redireccionaran el camino, para que se arrepintieran de ciertas cosas, para fortalecer otras, para persuadirlos de ciertas actitudes o comportamientos que estaban teniendo. Y esas cartas también nos hablan a nosotros, porque esas iglesias, las personas para las cuales fueron dirigidas, bueno, ya no están, pero ¿qué crees? Eso también se aplica al día de hoy, se aplica a lo que tú no debes de hacer, a cómo no te debes comportar, a las cosas que sí debes hacer, a cómo te debes comportar con los otros. Eso te va a generar una identidad también. Y para Dios es muy importante que tú empieces a tomar esa identidad de hijo, que empecemos a realmente llevar nuestra mente a los pies de Cristo, que empecemos a sujetar nuestra mente en Jesús. No en lo que creemos, no en lo que pensamos, sino en lo que dice Jesús, en lo que dijo, en cómo, en lo que dijeron también sus siervos, porque Pablo fue un hombre muy utilizado por el Espíritu Santo. Tenía una unción especial, poderosa, era un hombre muy utilizado por Dios con mucha sabiduría. Carta es un término más amplio y común para cualquier mensaje escrito, ya sea personal, oficial o informal. Amén. Las epístolas son un género literario que adopta la forma de una carta y se utiliza también para expresar ideas, reflexiones, sentimientos con propósitos didácticos y persuasivos, como ya les había comentado, pero no había hablado de las reflexiones y de los sentimientos. Y cuántas veces no Pablo en sus cartas dice que está afligido, lo que le pasa, qué momento estaba pasando, pero esas cosas también se pueden adaptar a tu vida, en alguna ocasión yo escuché a la pastora Adriana que hablaba de Pablo y ella decía que le sorprendía cómo ese hombre estaba ahí derramándose cuando estaba escribiendo esas cartas. Y de verdad que yo creo que al leerlo, al ser conscientes de lo importante que son, tal vez nosotros vamos a poder ver también ese dolor, esa complicación y dejar de ver a esa persona como solamente el santo que hacía milagros y prodigios, sino también empezar a ver a las personas, empezar a ver lo que estaba pasando en ese momento, porque al final de cuentas eran personas como tú y yo. Porque nosotros tenemos que acabar imitando lo que viene en la Biblia, tenemos que acabar haciendo lo que le agrada a Dios y dejar lo que le desagrada. Amén. Y bueno, los libros son los siguientes, las cartas son las siguientes: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos también epístolas generales escritas por los apóstoles. Es un grupo de 7 cartas del Nuevo Testamento dirigidas a la iglesia general, en lugar de a individuos o iglesias específicas. Estas cartas son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. A diferencia de las epístolas paulinas, que se enfocan en temas teológicos y doctrinales, las epístolas generales tienden a abordar temas prácticos de la vida cristiana y conductas de ética.
Se les llama generales porque parecen dirigirse a un público más amplio, no destinados específicamente por nombre o lugar. ¿Ya ven cómo la palabra de Dios se va a adaptar a si quieres alabar, si te sientes triste, si quieres conocer a Jesús, si quieres imitar a Jesús, si quieres regular tu comportamiento, cambiar tu mente? Tiene muchas aplicaciones. Cualquier cosa que pase en tu vida tú lo puedes confrontar con la palabra de Dios y vas a encontrar ese consejo, vas a encontrar esa guía, esa respuesta, esa solución, las herramientas, la paz, el amor que necesitas, lo vas a encontrar en la Biblia. Amén. Y bueno, quiero abordar un poquito más esto de las epístolas. La epístola de Santiago se enfoca en la relación entre la fe y las obras y enfatiza la importancia de la acción práctica de una fe genuina. Amén. La primera epístola de Pedro, aquí es donde se nos va a hablar de cómo enfrentan la persecución, enfatizan la perseverancia en la fe y el buen testimonio en medio del sufrimiento. Si tú estás pasando por un momento de sufrimiento, si tú estás pasando persecución, si te cuesta y si tú has dudado de tu fe, bueno, Dios tiene un tema para cada situación por la cual estés pasando. La segunda epístola de Pedro habla sobre la perseverancia de la fe y te advierte sobre los falsos maestros. La primera epístola de Juan trata sobre la certeza de la salvación, el amor de Dios a los hermanos y la importancia de vivir en la luz. La segunda epístola de Juan enfatiza el amor, la obediencia, los mandamientos de Dios, así como la advertencia contra los falsos maestros, otra vez. Y la tercera epístola de Juan se dirige a un individuo llamado Gallo y enfatiza la hospitalidad y la verdad. Por último, la epístola de Judas advierte sobre los falsos maestros y la importancia de contender ardientemente por la fe. Amén. Te da también las herramientas para defender aquellas cosas que no están o para confrontar de una manera sabia a aquellas personas que no están obrando conforme a la voluntad de Dios. También nos da esas armas para poder defendernos ante otros. Como te decía, es muy importante y si nos damos cuenta, aquí también se enfatiza la importancia de que tú no seas engañado, de que no tergiversen la palabra y no te hagan caer en errores, porque tenemos al Espíritu Santo para que nos instruya y nos enseñe. Yo te pido que te acerques más a Él, te pido que le pidas esa sabiduría y esa revelación. Amén. Y por último tenemos el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Este libro está escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Narra la victoria de los cristianos, la segunda venida de Jesús y el fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis también es conocido como la revelación de Juan. Es un libro profético. Describe visiones y revelaciones sobre el fin del mundo, juicio final. Describe también esto desde una perspectiva cristiana y tiene un lenguaje simbólico, su lenguaje también es complejo y tiene múltiples interpretaciones. Es profético y va a describir eventos futuros relacionados al fin de los tiempos, la batalla entre el bien y el mal y el juicio final. Utiliza imágenes y visiones para transmitir un mensaje que lleva a varias interpretaciones de acuerdo como el Espíritu Santo te dé esa revelación. Se centra en el fin de los tiempos y en la esperanza de la victoria final, la victoria del bien sobre el mal. Es epistolar, comienza con cartas dirigidas a 7 iglesias en Asia, ofreciendo exhortaciones y advertencias. Es cristocéntrico, presenta a Jesucristo como el personaje principal y central, tanto en su sufrimiento como en la victoria final.
contiene promesas y contiene advertencias. Te va a ofrecer esperanza, pero también te advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, de la rebeldía y de la falta de fe. Amén. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Debemos memorizarla y quiero complementar esto con Salmo 119, 11. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos estudiarla, debemos escudriñar la escritura. El sustento es Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Tenemos que meditar en la palabra. En la ley de Jehová está tu delicia y en su ley hay que meditar de día y de noche. Salmos 1, 2. Tenemos que empezar a rumiar la palabra, a pensar, a repensar. Así como a veces estamos pensando en situaciones que no podemos soltar, así es como tenemos que tomar la palabra, a preguntarnos, a meditarla, a no soltarla, a pasarla pensarla una vez y volverla a pensar y a pensar y a pensar las veces que sean necesarias, hasta que la hagas tuya, hasta que digas, ya lo entendí y lo veo en mi vida o lo vi en mi vida o comprendo lo que se me está diciendo. Tenemos que obedecerla. Primera de Samuel 15:22. No se complace tanto Jehová en los sacrificios como en que se obedezca su palabra. Amén. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco por prestar sus oídos a esta palabra y les hago la invitación también a que escudriñen más la palabra de Dios, a que luchen con esa pereza, a que luchen con ese sueño, que yo sé que a veces no es nada fácil, a veces es una lucha todos los días, pero concientiza esto, todos los días tú estás en una lucha por orar, por ayunar, por buscar de Dios. Si tú hoy lees más, si tú hoy oras, si tú ayunas, tú vas a estar un poquito más cerca que el día de ayer. A veces tenemos que dejar de enfocarnos en, ya no lo hice toda la semana pasada y sentirnos culpables y alejarnos. Hay que enfocarnos en el presente, hoy. Hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? Hoy ya lo buscaste, hoy ya oraste, hoy ya escudriñaste, hoy ya le adoraste, le alabaste. Tenemos que ir. Si nos cuesta trabajo, ve así. El día de hoy empieza a hacerlo. Y yo sé que Dios te va a dar esa hambre, te va a dar ese querer y ese hacer para que tú vayas aumentando ese nivel de búsqueda. Porque yo creo que Dios va a provocar que tú regreses ese primer amor, que tú te reenamores de Él y que tú tengas mucha más hambre por su palabra. Amén. Te bendigo. Te hago pues esta invitación a que luchemos porque no es fácil, yo sé que no es fácil, me pasa, yo no quiero venir aquí a decir que yo soy perfecta y que todo me sale muy bien porque no, para nada, pero hay que luchar por esa búsqueda, porque solamente así también le vamos a demostrar a Dios que nosotros le amamos. Tenemos que accionar, no solamente decirlo, no solamente llegar y decir, Señor, yo te amo, sino que tenemos que con nuestras acciones demostrar ese amor. Amén. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semanita con otra lección. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que los lleve en el bendito hueco de su mano. Y que los ayude en cualquier situación que estén pasando, que los ayude también en esta búsqueda, que les dé ese querer y ese hacer a cada uno de nosotros cada vez más, que nos suba ese nivel de intimidad. Y bueno, le amamos, le exaltamos y le glorificamos. Y pastora, no, hermanita Betsabe, te entrego el tiempo, te entrego el micrófono.
Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Monse, por ese poderosa enseñanza de la Biblia, de sus libros, de las cartas. Amén. Gracias por esa enseñanza. Que muchos, yo sé que, aunque ya lo sabemos, pero refrescamos nuevamente esos conocimientos que muchos se nos hacen falta y otros que a lo mejor no lo sabían, pero ya se están enterando el día de hoy, que tenemos que escudriñar cada vez más la palabra, tenemos que buscar más de ella. Y como dices tú, y te sigo sustentando en esa parte, no es fácil. Cuando nosotros no queremos leer la Biblia y eso, esa es una pequeña guerra espiritual la cual afrontamos y tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Pedir que el Señor nos fortalezca nuestro espíritu para poder leer, porque no es nada fácil. No es nada fácil cuando tenemos esas situaciones y bueno, todo entregarse a las manos del Señor para que el Señor ponga ese anhelo cada día más sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nuestros corazones para seguir buscándola en espíritu y en verdad. Amén. No sé si mi amada pastora tiene que agregar algo. No, mi hermanita Betsabe, no, señora. Bueno, entonces procederá a los anuncios. Bueno, mis hermanos, les invito todos los días, de lunes a viernes, mis hermanos, amados, queridos, a que se incluyan a nosotros en las oraciones matutinas a las 5 a.m. de la mañana, hora colombiana. Nos estamos esperando allí para que se levante y se llene de ese gozo, de esa fortaleza, de esa alegría todos los días de que nosotros podamos salir bajo su presencia a donde quiera que vayamos a nuestros empleos, a llevarnos a la escuela, a estar en casa, a trabajar, a cualquier ámbito que vayamos, pero que vayamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Amén. Tenemos los lunes nuestra clase de discipulado con nuestra directora Monse Martínez. Tenemos con él a las 8 de la noche, no lo olviden, recuerden, están todos invitados a esta clase de discipulado. Si ya la han pasado, bueno, les invito nuevamente a que refresquen esos conocimientos, porque como dice mi hermana Monse y mi pastora, que la segunda parte es de revelación. Este, Les invito los días miércoles. Este miércoles toca miércoles de parejas. Les invito a que invite a su esposo, a su novio, a su novia, para que vengan esta noche de pareja. Va a haber una palabra poderosa, una hermosa reflexión para ustedes, para sus vidas. Les invito. Les invito el día viernes, que es noche de caballeros. Aunque también nosotras las damas estamos sustentando también la noche de caballero poderosa también. Estamos nosotros también respaldándome. Invita a su papá, a su hermano, a su primo, a su sobrino. Todos están invitados para que vengan esa noche a recibir palabra de Dios, porque yo sé que no se irán vacíos, se irán fortalecidos en el nombre de Jesús. E igualmente les invito los días sábados a las 4 de la tarde tenemos nuestra tarde de jóvenes, nuestra tarde juvenil, amén, gloria a Dios. A todos invitados, mi hermana Monse, todas venimos porque todas nos sentimos jóvenes. Amén, gloria a Dios. Todos nos sentimos jóvenes para adorar, para glorificar al Señor y para darle gloria y honor al que se la merece sobre todas las cosas. Amén, a glorificarle y honrar. Les invito a que vengan esa tarde de jóvenes, no se queden en su casa, no se pierdan esa pequeña reflexión que el Señor dará ese día, esa palabra y esas adoraciones poderosas. Amén. Igualmente les invito para los domingos, que tenemos nuestras tardes a las 6 de la tarde, están invitados, hora colombiana, para el domingo familiar. No se queden solos, no dejen a sus hijos en otra parte, no todos en grupo. Métanse en ese avivamiento de fuego que hay los días domingos para que avive su espíritu en el nombre de Jesús y puedan crecer cada día más. Amén. Les invito, recuerden, los domingos familiares a las 6 de la tarde. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde grande y poderosamente. Gracias, mi hermana Monse, a todos mis hermanos que se encuentran acá en esta fila. Dios les bendiga de todos los que estuvieron también y se quedaron en toda la palabra. Los felicito. El Señor les ha dado una victoria la noche de hoy porque les ha dado un alimento poderoso en el cual ya saben cuáles son las herramientas. Los libros, las cartas. Amén. Y ya tienes otro nuevo, otra nueva herramienta que el Señor te ha dado el día de hoy. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Le invito a mi hermanita Paola que abra su micrófono y nos despida con esa oración poderosa. Amén. Bendiciones, hermanas, en esta noche. Pues yo bendiga a hermana Monse, esa palabra muy linda, ¿verdad? Para que nos viene a nuestras vidas, ¿verdad? Que siga adelante, hermana Monse,
la palabra. No es ella, ¿verdad? Es Dios que nos está hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Para que podamos entender la palabra cada día más, ¿verdad? Y les invito que vamos a orar en esta noche de despedir y que cada uno de ustedes sea de muchas bendiciones. Señor Jesús, mi alma te alaba, te bendice, Padre. Gracias por este momento que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por estar en esta plataforma, Señor amado. Bendice a cada una de las hermanas y hermanos que estamos aquí reunidos en esta hora, Señor, en esta noche, Dios mío. Bendice tu palabra, Señor, llenada en nuestras vidas cada día más, Señor. Aumenta nuestra fe cada día más, Señor. Danos sabiduría en lo alto, entendimiento en lo alto, Señor. Cúbranos con tu sangre preciosa cada día más, Señor amado. Bendice hermana Monse, Señor. Llénale más de tu presencia, dale sabiduría de lo alto, entendimiento de lo alto para tu palabra, Señor. No es ella, Señor, eres tú que está hablando en nuestras vidas cada día más, Señor. Aumenta nuestra fe cada día, Señor amado. También te pido por hermana Arianita, Dios mío, bendigo la vida de ella, Padre. La vida de sus hijas, Padre, más grande, más pequeña, que no falte ese pan de cada día en esa mesa, que fluya esas bendiciones de lo alto, Señor amado. Bendice hermana Betsabel también, Señor, bendice a su esposo, sus hijos, el más grande, el más pequeño, sean bendecidos, que su mesa, que no falte ese pan de cada día, Señor, que fluya esas bendiciones de lo alto, Señor. La pastora Carmen también yo la bendigo en esta hora, Señor, bendícela cada día más también, Señor. A cada uno por nombre, bendice mi vida, Señor amado, cada día más, Señor. En mi mesa fluye esas bendiciones de lo alto, Señor amado, y así lo creemos, Señor, porque tú eres el oro y la plata, Señor, tú eres nuestro Padre espiritual, nuestro consolador, nuestro proveedor, nuestro juez, nuestro abogado, tú eres todo para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si en algo te fallamos como ser humanos, fallamos delante de ti, pero tú eres fiel, Señor, y estás con las puertas abiertas para servirte de todo nuestro corazón, Señor, y estar en tu presencia cada día más. Bendice esta plataforma, a los hermanos, Señor, hermanas, Señor, que están escuchando en esta plataforma, Señor. Bendice a cada uno también, Señor. Bendice a cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Paola. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Muchas gracias, mi hermanita Monse. Muchas gracias, mi hermano John. Gracias por ser esos vasos esta noche que el Señor usó grande y poderosamente para él manifestarse. Amén. Para él glorificar su nombre. E igualmente le doy muchas gracias por todos mis hermanos que estuvieron esta noche reunidos acá. Nuevamente los felicito. Una nueva victoria que lograron el día de hoy. Y bueno, los despido de este live, más no de su presencia. Amén. Entonces, Shalom Adonai. Dios les bendiga, Dios les guarde grande y poderosamente. Amén. Amén. Bendiciones para todos.